El frío no avisó. Cayó como una sentencia en pleno día, clavándose en los huesos aun cuando el sol seguía alto y engañoso sobre la llanura. El viento levantó la arena, apagó los colores, y dejó al descubierto una verdad brutal. En ese instante, en medio de la inmensidad, solo existían dos vidas enfrentadas a la misma fragilidad. La joven apache temblaba, no solo por la temperatura que descendía sin piedad, sino por la certeza de que el mundo se había reducido a ese espacio mínimo, donde el miedo y la esperanza se rozaban. Aquel pensamiento, tan simple y tan definitivo, se convirtió en un latido constante, que marcaría todo lo que estaba por suceder. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en la fuerza invisible que nace cuando dos almas deciden no rendirse, apoya este relato con un me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal, para que más historias como esta sigan encontrando su camino. El día había comenzado con una luz limpia, casi tierna, que parecía bendecir la tierra abierta del desierto. Nayeli, hija del viento y de la memoria, avanzaba con paso firme, acostumbrada a leer las señales del suelo y del cielo. Había aprendido desde niña a reconocer la voz de los pájaros, el humor de las nubes y la forma en que el silencio podía gritar advertencias. A su lado caminaba Elías Arencibia, un hombre marcado por caminos que no siempre eligió, con la piel curtida por el sol y la mirada cargada de historias que prefería no contar. Sus pasos no habían nacido de una promesa ni de una misión gloriosa, sino de una huida torpe y urgente, de la necesidad de cruzar un territorio que no perdona errores. El desierto, a plena luz del día, parecía un mar inmóvil. Cada duna guardaba sombras suaves. Cada roca tenía la paciencia de quien ha visto pasar generaciones enteras. Nayeli sentía el peso de la responsabilidad como una piedra en el pecho. No era solo su vida la que estaba en juego, sino la de aquel forastero que había caído en su camino como un accidente del destino. Elías había llegado con una herida reciente y una culpa vieja, arrastrando la necesidad de redención como quien carga una mochila demasiado pesada. No hablaban mucho, no hacía falta. El silencio se había convertido en un idioma compartido, lleno de miradas y gestos mínimos. Con el avance de las horas, el clima cambió sin previo aviso. El viento se volvió áspero, y el sol, aunque seguía brillando, ya no ofrecía calor. Nayeli lo notó primero en sus manos, luego en la respiración que se volvía más corta. Sabía que el desierto podía engañar incluso a los más sabios, y que el frío diurno, traicionero, era una de sus armas más crueles. El refugio más cercano estaba lejos, demasiado lejos para un cuerpo herido, y una joven que, aunque fuerte, comenzaba a sentir el cansancio acumulado. La memoria de Nayeli viajó hacia su infancia, a los relatos de su abuela sobre la resistencia y la compasión. Había aprendido que sobrevivir no era solo resistir, sino decidir a quién se le tendía la mano. Aquella enseñanza se convirtió en una llama pequeña pero persistente. Elías, por su parte, luchaba contra el dolor que subía por su costado, y contra la vergüenza de necesitar ayuda. Había pasado la vida creyendo que la fortaleza consistía en no depender de nadie, y ahora esa idea se desmoronaba con cada paso. Encontraron una tienda abandonada, vieja, sostenida por palos gastados y telas, que el tiempo había vuelto frágiles. La luz del día entraba filtrada, pintando el interior de tonos dorados y pálidos. El frío seguía colándose, pero al menos el viento quedaba fuera. Nayeli revisó el lugar con ojos atentos, reconociendo huellas antiguas y restos de una presencia que ya no estaba. No era un refugio ideal, pero era todo lo que tenían. En ese espacio reducido, el mundo exterior dejó de existir por un momento. El tiempo se volvió espeso, casi inmóvil. Nayeli pensó en su pueblo, en las historias de pérdidas y de encuentros improbables. Pensó en cómo la vida a veces obligaba a tomar decisiones que nadie más podía tomar por uno. Elías cerró los ojos un instante, luchando contra un cansancio que amenazaba con derribarlo. En su mente aparecieron imágenes de errores pasados, de personas a las que no supo cuidar,
de palabras que nunca dijo. El frío parecía un juez silencioso, recordándole que la vida no siempre concede segundas oportunidades. A medida que las horas avanzaban, el desafío se hacía más intenso. Nayeli improvisó con lo que encontró, usando telas viejas y su propio cuerpo para conservar el calor. No había heroicidad grandilocuente en sus actos, solo una determinación serena, nacida del amor por la vida. Elías observaba en silencio, con una mezcla de gratitud y asombro. En aquel gesto sencillo, vio reflejada una humanidad que había olvidado. El desierto, testigo mudo, parecía escuchar, el día continuó su curso, y la luz cambió, más blanca, más cruda. A pesar del frío, el sol seguía marcando el paso del tiempo. Nayeli habló sin palabras, transmitiendo calma con su presencia. En su interior, sin embargo, también había miedo. Sabía que la supervivencia dependía de mantenerse despiertos, de no ceder al agotamiento. Recordó las canciones antiguas que hablaban de la resistencia del espíritu, y dejó que ese recuerdo la sostuviera. Elías comenzó a cambiar. No era algo visible de inmediato, pero dentro de él se abría una grieta por donde entraba la posibilidad de perdonarse. La vulnerabilidad compartida lo obligaba a mirarse sin máscaras. Comprendió que el frío no solo venía del ambiente, sino de la distancia que había mantenido con el mundo durante años. Nayeli, sin saberlo, estaba derritiendo ese hielo con cada acto silencioso. El desierto durante el día mostró otra cara. El viento amainó por momentos, y el cielo se volvió de un azul casi doloroso de tan intenso. A través de la abertura de la tienda, Nayeli observaba el horizonte buscando señales. Sabía que la ayuda podía llegar o no, y que esa incertidumbre era parte del camino. En ese intervalo, la vida se redujo a lo esencial: respirar, resistir, acompañar. La lucha no fue solo física. En la mente de Nayeli aparecieron dudas, preguntas sobre el sentido de cargar con un desconocido. Pero cada vez que esas sombras asomaban, las enfrentaba con la certeza de que la compasión no necesita razones. Elías, a su vez, comenzó a sentir una responsabilidad nueva, la de no rendirse, la de honrar el esfuerzo de quien lo cuidaba. Ese pacto silencioso los unió más que cualquier promesa. El paso del tiempo trajo consigo pequeños cambios. El dolor de Elías se estabilizó, y la respiración de Nayeli se volvió más regular. No era una victoria, pero sí un avance. En ese espacio mínimo, nació una confianza frágil, pero real. El frío seguía ahí, recordándole su vulnerabilidad, pero ya no era un enemigo absoluto. Se había convertido en una prueba compartida. Nayeli recordó entonces las palabras de su abuela sobre el calor que nace del espíritu. Pensó que tal vez esa era la verdadera enseñanza, que incluso en pleno día, cuando el mundo parece claro y abierto, pueden llegar las noches interiores, y que solo acompañados se pueden atravesar. Elías, sin saberlo, estaba aprendiendo lo mismo. A medida que el sol comenzó su lento descenso, la luz cambió de nuevo, suavizando los contornos del desierto. El frío seguía presente, pero había algo distinto en el ambiente. Una sensación de que el peor momento había pasado. Nayeli se permitió un instante de alivio, aunque no bajó la guardia. Sabía que la esperanza debía cuidarse como una brasa. Fue en ese punto cuando Elías, con un esfuerzo visible, se incorporó un poco más. No dijo nada, pero su gesto fue suficiente. En sus ojos había una gratitud profunda, y algo más, una promesa silenciosa de cambio. Nayeli sintió un nudo en la garganta. Comprendió que, más allá de la supervivencia inmediata, algo importante estaba naciendo allí. El desierto, testigo eterno, parecía guardar ese momento como un secreto. La tienda abandonada ya no era solo un refugio físico, sino un símbolo de lo que dos personas pueden construir incluso con restos y carencias. Nayeli pensó que si sobrevivían, esa experiencia los marcaría para siempre. Elías supo que, pasara lo que pasara, ya no era el mismo hombre que había entrado en ese desierto. Antes de acercarnos al final, si esta historia está tocando algo profundo en ti, déjanos saberlo con tu apoyo.
Tu interacción ayuda a que relatos así sigan encontrando corazones dispuestos a sentir. La tarde avanzó, y con ella llegó una calma extraña. Nayeli salió un momento al exterior, aprovechando la luz del día que aún resistía. Observó el horizonte con atención renovada, y en la distancia creyó percibir movimiento, una señal mínima que podía ser esperanza o solo un espejismo. No se permitió ilusiones excesivas, pero regresó con el ánimo un poco más firme. Elías la esperaba, despierto, presente. En ese último tramo del día, ambos comprendieron que la verdadera victoria no era vencer al frío, sino no dejar que les arrebatara la humanidad. Nayeli se sintió orgullosa de su elección, de haber escuchado la voz interna que la empujó a no abandonar. Elías sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la vida aún podía ofrecerle un camino distinto, uno donde la gratitud y la responsabilidad fueran el punto de partida. El sol, todavía visible, bañó el desierto con una luz dorada final. No era el final de su travesía, pero sí el cierre de un capítulo decisivo. Nayeli se permitió respirar hondo, sintiendo el cansancio y la esperanza mezclarse. Elías cerró los ojos un instante. No para rendirse, sino para guardar ese momento como un ancla. Antes del último latido de esta historia, te pedimos algo especial. Escribe un comentario diciendo qué parte te tocó más profundo, porque tu voz también forma parte de este camino compartido. El día no había terminado, pero algo esencial ya había ocurrido. En medio del frío diurno, dos destinos se habían entrelazado, demostrando que incluso en los paisajes más implacables, la compasión puede convertirse en refugio. Si este relato te conmovió, si sentiste el temblor, la esperanza y la transformación, acompáñanos con tu apoyo. A veces, basta una historia para recordarnos que nunca estamos tan solos.